arrancamos con ustedes mientras esperamos al colega de Chile que en realidad tiene otra mirada sobre la misma cuestión, esta que nos está movilizando, que es la de la cobertura de la situación en países donde el crimen organizado y la corrupción están provocando situaciones de violencia creciente. Daniel, se habló varias veces durante esta mañana sobre la situación en Rosario y los posibles impactos que esto tuviera en otras zonas del país. Vos has sido presidente de ADEPA en todo el año pasado y en periodos anteriores, con lo cual, y ahora sos presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, con lo cual tienes una mirada muy cercana de la situación que viven los colegas y medios de comunicación de Rosario y este efecto que decía recién Carlos respecto de la búsqueda de silenciar a la prensa en general a partir de las amenazas a un medio o a un periodista, ¿no? Sí, efectivamente, Carlos. El problema del narcotráfico en relación a sus amenazas y ataques al periodismo y a la libertad de expresión en general lo mirábamos desde el Cono Sur, desde Argentina en particular, como algo lejano, ¿no? Porque no había antecedentes y siempre decimos que desde en los últimos 40 años, desde el regreso a la democracia, la Argentina tuvo un solo periodista asesinado, pero por otros motivos, que fue el caso Cabezas en los 90. Y, y el crecimiento extraordinario de la presencia narco y de la violencia narco en la ciudad de Rosario nos enfrentó con este problema dentro de nuestras fronteras. Venimos en los últimos informes señalando muchos de los casos, ¿no? de amenazas crecientes, de balas que picaban cerca del periodismo, ¿no? Que ponían en riesgo la vida de periodistas. Recordamos esa tela colgada en un Ujú. canal de televisión en Rosario que decía vamos a matar periodistas y después las balaceras contra otra emisora televisiva. En el último semestre lo que tuvimos fue ya una estrategia terrorista por parte de esos grupos narco a partir del cambio de gestión, ¿no? Tanto de las autoridades nacionales como también de las autoridades provinciales, con un nuevo gobernador que Con una puso el política más tema, dura que la administración anterior, ¿no? una política más dura, donde se puso como un objetivo claro de su nueva gestión, el gobernador Puyaro, la persecución al narco y el desmantelamiento de muchos de los elementos que favorecían su operación, ¿no? Líderes narcos que desde las cárceles tenían posibilidades de comunicación para seguir organizando desde allí sus negocios y sus ataques. Y Sí, como represalia prácticamente de eso, mantenían sus centros operativos exacto, detrás de las rejas, ¿no? exacto. Y como respuesta ante esas medidas, lo que se generó es una ola que buscó instalar el terror en la ciudadanía y luego lo logró matando a ciudadanos por azar, ¿no? Algunos de esos asesinatos quedaron registrados en cámaras de seguridad y eso puso en foco nuevamente el tema a nivel nacional. Muchísimos periodistas fueron a cubrir de los medios nacionales y los medios locales que lo vienen haciendo diariamente salieron a calles que quedaron desiertas, ¿no? Sí, Y porque allí hubo además nuevos. algunos de esos ataques fueron contra conductores de vehículos taxímetros o de transporte público masivo, con lo cual también paralizó en parte la circulación de esos vehículos, ¿no? Exacto, sí, 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 parecían escenas de películas apocalípticas, la ciudad abandonada y con los periodistas recorriendo sus calles y periodistas que fueron amenazados. Uno de ellos, uno de los periodistas más conocidos en la Argentina, Nelson Castro, recibió una amenaza diciendo que no se inmiscuyera y que no se hiciera presente en ciertas zonas de la ciudad. Él lo hizo. Otro periodista, un conductor televisivo, fue amenazado mientras transmitía en vivo desde allí.
Y tuvimos desde organizaciones como ADEPA, como FOPEA, bueno, testimonios de muchos de los periodistas rosarinos que trabajan allí hace mucho tiempo respecto de las tramas que están detrás de todo esto, ¿no? Y se mezclan connivencias que tienen que ver con las fuerzas policiales, con sectores de la justicia, con sectores de la política, ¿no? Ujú. Un periodista como Germán de los Santos, quizá el más conocido, que ha estudiado muy a fondo el caso de las bandas narcos, marcaba dos cosas preocupantes. Por un lado, en su caso personal, que fue amenazado, a él se le aplicó un sistema de protección a periodistas de la gestión del Ministerio de Seguridad del gobierno de Macri, que luego quedó totalmente archivado. Hoy no tenemos protocolos vigentes, ¿no? Con fuerza para proteger periodistas. Y a él fue amenazado en la presentación de un libro por familiares y miembros de un clan narco, o sea que fueron claramente identificados quienes profirieron esas amenazas y eso quedó en la nada, ¿no? Son causas que quedan dormidas, con lo cual los periodistas rosarinos en particular que viven allí se siguen jugando la vida día a día para cubrir estos casos, ¿no? Eh, y bueno, hay Daniel. mucho por hacer, por eso nos parece siempre relevante todos los aprendizajes que podemos obtener de países donde este fenómeno lleva mucho tiempo y donde han aplicado ciertas estrategias que funcionan, otras que no, aprender de esos errores. Ujú. La CIP es un aliado Justamente. fundamental para organizaciones como ADEPA y para el periodismo en la Argentina, para tratar de impulsar algunos mecanismos, ¿no? Como es el agravamiento de penas, las fiscalías especializadas, los protocolos de protección desde el Estado y desde las empresas periodísticas. Con lo cual, Carlos, celebramos que la asamblea de la CIP este año se celebre en la Argentina porque esto va increyendo y nos parece importantísimo que toda la mirada continental y de los distintos representantes de la CIP lleguen a Argentina para interiorizarse más y dar una señal de un periodismo unido y que puede proponer algunas respuestas y soluciones para este flagelo, ¿no? Sin duda. Y mientras tanto, Daniel, creo que espacios como este, donde en un panel se analizan con distintas miradas una misma realidad, puede servir también para que Gabriela, por ejemplo, y bueno, y también Mario, luego te invito también a que te sumes. Gabriela, si nos puedes contar un poco cómo fue el proceso de la penetración narco en Ecuador, donde también hubo balas, por ejemplo, dejadas a periodistas, algunos pendrive que se enviaron a redacciones, y que también tuvo alguna conexión con Argentina. ¿Recuerdas el caso de familiares de Fito Macías que fueron detenidos justamente en mi ciudad, en la ciudad de Córdoba, y fueron deportados luego a Ecuador? Creo que es un proceso parecido a lo que está contando Daniel, y que muestra también cómo se va haciendo multinacionales del crimen organizado, a través de todo el continente. Gracias, Carlos, y a todos. Buenos días. Un saludo a los panelistas y a los asistentes. Bueno, como bien se dijo en el panel pasado, es importante ir aprendiendo de las lecciones de países que están pues mucho más avanzados, lamentablemente, en este proceso de la incursión del crimen organizado en la sociedad. Y en todos los aspectos de la sociedad, porque obviamente pues la prensa no es ninguna excepción. Y en este caso es verdad que en algunos momentos se ve, por ejemplo, como se ve en Argentina, ¿no? Que existe un foco visible de la presencia del crimen organizado, absolutamente relacionado con el narcotráfico, pero no exclusivamente. Sabemos todos que la fuente de financiamiento y el área de operaciones de estas redes internacionales de crimen organizado se extienden mucho más allá del tráfico de estupefacientes o sustancias controladas, y pasa por tráfico de armas, tráfico de seres humanos, y además lo que vamos viendo ya en Ecuador es un entrelazado de estas redes de crimen que durante mucho tiempo operaron de cierta forma en la clandestinidad, pero que ya tienen influencia directa e incluso participación
en los otros poderes, o sea, en los poderes del Estado. Entonces, Ujú. para el cubrimiento de la prensa es un reto particularmente difícil porque pues antes la prensa en general se enfrentaba al reto de controlar, fiscalizar, echar un ojo al poder político y económico que era el poder establecido, ¿no es cierto? Ese era el trabajo tradicional de la prensa. En los países de América Latina, en muchos países que han tenido ciclos de autoritarismo, pues además uno se enfrentaba con poderes sin contrapesos y ese era el gran poder y a ver, la gran responsabilidad y el gran reto de la prensa. Pero ahora tenemos el otro poder sin contrapesos, que es el poder del crimen organizado. Y realmente pues vamos viendo que se va entrelazando con los otros poderes del Estado, incluso pues como se vio en Colombia durante muchos años y todavía se vive en las zonas de la Amazonía, ¿no es cierto? En la zona de la frontera sur de Colombia con la frontera norte de Ecuador, por ejemplo, toda la parte del Darién y las fronteras con Venezuela, incluso donde pues obviamente la geografía nos pone retos a todos, le pone retos a la presencia del Estado, pone retos incluso para el desarrollo del periodismo independiente y donde todavía hay un control territorial por parte de grupos irregulares eh, que, que básicamente van excluyendo al Estado de tener ese tradicional monopolio del uso de la fuerza y monopolio del control del Estado y del territorio. Entonces, en Ecuador lo que se va viendo también en los últimos meses, la Fiscalía General del Estado ha sacado varias investigaciones en las cuales ya ha podido mostrar el vínculo que existe entre el poder político y las redes de crimen organizado y se ve entonces cómo estos grupos transnacionales que tienen a la vez operadores locales que no son una sola cosa. Obviamente siempre han habido, por ejemplo, en México, en Colombia, en Europa, carteles de narcotráfico, de crimen organizado que son competencia entre sí, ¿no es cierto? Entonces tampoco se Ujú. puede agrupar todos en una sola, pero a la vez estos distintos carteles transnacionales tienen operadores locales que son las bandas eh, de crimen local. Entonces, estas tienen operadores en la justicia. Las últimas investigaciones de la Fiscalía muestran cómo existen conversaciones directas entre los narcotraficantes, sus abogados y jueces, funcionarios del sector judicial, fiscales, por ejemplo, conversaciones y negociaciones para mover procesos judiciales de todo tipo, incluso para mover procesos judiciales de políticos, no necesariamente de personas que están vinculadas a investigaciones con el narcotráfico, pero se ve como una triangulación entre la justicia, el poder político, ciertos partidos, los miembros de ciertos partidos políticos y los operadores y los miembros de las bandas delictivas. A la vez se ve incursión en el poder ejecutivo porque se ve que claramente hay funcionarios, por ejemplo, de los organismos que administran las cárceles, donde tienen esta comunicación directa con los miembros del crimen organizado y también pues en el legislativo, donde se ven en estas investigaciones vinculaciones con exasambleístas o sea, legisladores de la Asamblea Nacional y a la vez funcionarios y asesores de la Asamblea Nacional. Lo que no vemos todavía es operadores del crimen en el sector privado desde el punto empresarial y se entiende que la Fiscalía está investigando y está preparando también este tipo de investigaciones al respecto de los vínculos que tendría el narcotráfico y el crimen organizado con el poder económico y con las empresas que operan de manera legal. Y Pero con sí se ve en el Ecuador. lavado de activos, ¿no? Que es la forma en que van ingresando los ingresos, los recursos que obtienen en el sistema económico, ¿no? Exactamente, Carlos, ya eso iba. Nos encontramos desde el punto de vista del ejercicio del periodismo, ¿no es cierto? Todos los retos y las amenazas que la CIPA ha venido denunciando de manera constante en los últimos años. Eh, Hay una expectativa de que la prensa tendría que hacer el trabajo que no hace el Estado. Desde el Mm. punto de vista de fiscalizar, por ejemplo, la presencia de personas vinculadas al crimen que participan activamente en la política. Entonces, en nuestro país,
y sería interesante también ver qué pasa en la región, no hay una intención política ni legal de, por ejemplo, limitar la incursión de estos personajes en las elecciones locales, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro sistema de elecciones para designación de funcionarios en gobiernos seccionales y de asambleístas para la Asamblea Nacional, le exige a cada partido presentar unas listas muy largas de candidatos con suplentes, y son muchísimos partidos, para lo cual estas listas, el sistema electoral te exige que se presenten centenares de candidatos, y pues para los partidos, no sé si de manera pues accidental o a propósito, pero terminan llenando sus listas con personajes de cierta forma reconocidos en las provincias del interior y en las ciudades del interior, pero que no se les exige un solo certificado de antecedentes penales, no hay una revisión de su pasado judicial, no hay una revisión por parte de la autoridad que controla el lavado de activos, que es la unidad de análisis financiero, y entonces tampoco hay una voluntad del Estado de proteger a la política de la incursión del crimen organizado. Entonces empezamos ya a ver en Ecuador, hemos visto que, entiendo que esta elección en México, por ejemplo, con toda la gran cantidad de autoridades locales que se van a escoger, que se van a elegir por votación popular, ha sido la campaña más violenta en lo político en la historia de México, de lo que entiendo. Y en Ecuador ya vimos de la campaña presidencial anterior el asesinato de un candidato en pleno acto electoral. Entonces, y en plena campaña. Entonces, se ve que también es muy difícil que la prensa, pues, sin tener garantías de protección, sin tener un sistema activo y ni siquiera existente de protección a periodistas, eh, pueda o tenga la capacidad de hacer un trabajo que al Estado tampoco le interesa hacer. Entonces, eso es uno de los grandes retos que tenemos para el ejercicio del periodismo en Ecuador, y pues ni hablar de las zonas y las provincias del interior del Ecuador, particularmente en la costa, donde se encuentran los puertos desde los cuales se exporta la mayor cantidad de cocaína en el mundo, que son los puertos del Ecuador. Y pues en esas provincias, dado que se encuentran pues todas las rutas por donde llega, Ecuador tradicionalmente no es un país productor de cocaína, pero sí es un país de tránsito y de exportación de cocaína, y obviamente el control de las carreteras del país, que se maneja directamente por parte no solo de la policía, sino de los gobiernos de las provincias, y el control de los puertos, que en algunos casos son concesiones privadas, eh, dan mucho espacio para estas pugnas que se dan entre los carteles internacionales por el control de las rutas. Y pues ahí el ejercicio del periodismo es muy complicado porque, como se ha hablado aquí anteriormente, tenemos muchísimo espacio para la autocensura, porque no existe realmente dentro de nuestro Estado ni siquiera una voluntad, pero tampoco mecanismos que garanticen el ejercicio de la profesión, ni que tampoco nos provean de la información pertinente como para saber quién es quién. Es decir, tú tienes tus fuentes de información, pero el Estado y la policía, la fiscalía manejan su información de manera muy hermética, y pues entonces es muy difícil también contar con información oficial y certera sobre los integrantes o los posibles integrantes de las bandas de crimen organizado, y entonces pues todo el ejercicio periodístico se vuelve aún más peligroso porque no sabes con quién estás hablando y no sabes el nivel de penetración que tienen estas redes en toda la sociedad. Ya volvemos contigo, Gabriela. Luego te voy a preguntar algo que siempre se habla de que al tener Ecuador el dólar como moneda oficial y controles del sistema financiero más laxos que los que están vigentes en Estados Unidos, eso puede haber alentado el crecimiento del narcotráfico, además de las posibilidades de salida rápida por puertos alternativos en el país. Pero me gustaría ir con Mario Alejandro que nos cuente un poco la realidad de Guatemala, donde existe mucha violencia, Centroamérica en general está eh, controlada en muchos casos por distintos carteles que se van disputando territorios, y eso también afecta a Guatemala, donde ha habido asesinatos de periodistas recientemente, pero también el fenómeno de la corrupción que ha ido
penetrando en distintos estamentos de poder, por lo menos en el último régimen de gobierno, que terminó incluso con la persecución de periodistas, la detención de nuestro colega Zamora, que está hace 600 días en prisión. Contanos un poco, Mario Alejandro, la realidad que se vive y las enseñanzas que puede dejar para otros países donde se empieza a vivir esta realidad. Hola, buenos días, muchas gracias, Carlos. Pues la verdad que oír a Gabriela exponer el caso de Ecuador, pues casi muchas cosas podemos repetirlas de lo que sucede en Guatemala. Nosotros como país tenemos muchas limitaciones en términos de muchas necesidades sociales y de protecciones que deberían darse. Y tenemos algunas regiones del país que están controladas por actores del narcotráfico, conocidos o desconocidos de nombre, que tienen pues una serie de tentáculos que permiten llevarlos a tener alcaldías, diputaciones y demás gobernaciones departamentales o influencia sobre ellos muy, muy seria, que ha hecho digamos, se cometan asesinatos o asesinatos hacia comunicadores sociales, periodistas, y que prácticamente quedan en la impunidad. Y no hay ninguna, digamos, es muy poco probable que se vean soluciones o resoluciones acerca de sus casos. Sabemos ya de varios periodistas en el interior del país, particularmente, que es donde el problema es un poquito más notorio, que primero no quieren ir a cubrir cierto tipo de información, digamos, que puede ir desde una persona asesinada digamos, puede hacer, ir a cubrir el evento, porque ahí mismo en esa cobertura ya les están pues, diciendo que no pueden publicar nada al respecto de esa persona que falleció o que fue asesinada, o casos en los que los periodistas cubren las notas, pero prefieren que sus nombres se omitan de las publicaciones. O sea, cuando nos transmiten a los medios, nos dicen, bueno, mira, ahí está la nota, pero por favor, yo no fui. O algunos casos en donde piden no cubrir notas del territorio donde viven. O sea, prefieren ir a cubrir notas de otros territorios y regresarse, con lo cual, pues el tema frescura de las notas puede ser atrasada, puede ser mínima, y simplemente a veces ya no sirve de nada cubrir algún tipo de noticias, ¿no? Ya no es noticia, ya se vuelve una información de algo que sucedió en otro momento. Por un lado. Por otro lado, el problema es que, digamos, además, no solamente es el narcotráfico, tenés el contrabando, tenés el traslado de personas de forma ilegal, o sea, o mezclas de ellos, y a veces están también involucrados. Entonces vas a ir a cubrir que de México a Guatemala se está haciendo un contrabando de bebidas gaseosas y te caen los distribuidores de estos productos de forma ilegal y los amenazan y les atacan. Han habido... Es decir, hay una intolerancia, si quieres, en muchos casos, a cuando un periodista está cubriendo una nota de algún grupo de presión al que no le interesa que ese evento sea cubierto, esa situación sea cubierta. Pero a esto agreguémosle que no se confía en las autoridades del país, ni de tribunales, ni de Ministerio Mm. Público, ni de nada. Entonces, digamos, por cierto, tenemos un último caso que no se incluyó en el reporte, pero podemos agregar, donde a un periodista que estaba cubriendo en vivo una acción del Ministerio Público en una eh, casa o instalación que estaban viendo donde habían productos robados, entró al lugar y se le acusó de estar invadiendo propiedad privada. Él se trató de retirar la fiscalía la fiscal de esa acción le inició un caso inmediatamente y trataron de encarcelarlo, de detenerlo en ese momento. Precisamente hoy tienen reunión con el juez para ver su caso, pero vamos a independientemente de que pudiera ser que sí efectivamente se estaba
violando una ley, tiene el derecho de acceso a la información pero se estaba retirando. Pero entonces Ujú. la autoridad te inicia una acción en el mismo momento. Entonces, y por supuesto, a conveniencia de actores específicos, un caso contra un periodista puede tardarse para siempre, es decir, nunca ser atendido, o puede ser atendido inmediatamente de acuerdo a las instrucciones o los criterios que pueda tener o los intereses que pueda tener alguien con mucho poder, particularmente en el interior del país. Sumémosle que tenemos, como ya se dijo antes, periodistas que por emitir su opinión están en el exilio, están fuera del país, por haber emitido su opinión en la forma del tratamiento del caso de José Rubén Zamora, y a pesar de que ya hay sentencia, ya hay instrucciones de los juzgados de que dichos acusaciones deben ser tratadas en un tribunal de imprenta, porque es lo que define la ley de emisión del pensamiento de orden constitucional en el país. Igual no tenés la confianza, no tienen la confianza de regresar, no se sienten tranquilos de venir y enfrentar ese proceso, que al final del día nadie está en contra de enfrentar, digamos, algún proceso que en teoría deberían resolverse pronto, pero la ley, la ejecución el cumplimiento de la ley acá es lento, muy, muy lento, y puede ser además carísimo y difícilmente puedes tener la certeza de que te vayan a atender de forma equilibrada, ¿verdad? Así que en el interior del país tenemos el problema, también en la capital, pero más que todo en el interior del país, donde hay una autocensura, donde el periodista, bueno, si te lo cubro, no quiero cubrir con mi nombre, y si puedo, mejor cubro otra zona que no sea la de donde yo vivo, porque entonces me pueden encontrar muy fácilmente. Es complicado. Mario, nos quedan unos minutos para este panel. Me gustaría que, comenzando por ti y luego seguir con Gabriela y cerrar con Daniel, que menciones qué cosas del proceso que ha vivido Guatemala debería ser tomada en cuenta por aquellos países que comienzan a vivir fenómenos similares, tanto desde el periodismo como de la organización del Estado. Yo creo que desde el periodismo, si pudiera hacer una crítica, digamos, creo que hemos fallado en general, y no solamente en el país, de explicar la importancia de hacer el periodismo y de hacerlo bien, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la importancia de poder expresar tu opinión o cubrir una noticia? Y por qué, independientemente de que tu opinión a mí me parezca o no, ¿verdad? Gracias, Eh, buen día. la debo respetar, ¿no? Porque Gracias. son libertades que en el momento que se pierden, no se recuperan o se recuperan de forma muy difícil, y se ha tardado mucho y ha habido muchos sacrificios. Entonces creo que en ese sentido debemos buscar informar a las sociedades y recordarles la importancia de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Un problema que coincido con Gabriela es que resulta que la prensa ha terminado tomando el papel de fiscalizador absoluto, porque los que deben hacer las fiscalizaciones no lo hacen y terminan siendo fiscalizados. Entonces, la gente si quiere saber, me parece a mí, qué problemas hay de corrupción, siempre y cuando no me toque mi negocito que yo tengo de venta de ropa que entró de contrabando. O sea, es decir, entonces digamos, las polarizaciones creo que son las que han afectado a este país. Y yo como crítica haría también que la polarización misma de algunos medios o periodistas, ¿ok?, daña. O sea, el no Ujú. equilibrar, el no tratar de compartir mensajes opuestos aún al que uno tiene, eh, hace que el que te quiera te ame, y el que no te quiera te odie, ¿verdad? Y esas son polarizaciones que creo que nos hacen daño en general al periodismo y a las sociedades. Imagínate, qué bueno que arrestaron a ese periodista que me caía mal porque cubrió una nota, y entonces qué bueno que lo agarraron preso.
No, no es por ahí, ¿verdad? Yo creo que tenemos una responsabilidad y creo que en la medida que logremos eh, trasladar información, hacer investigaciones con rigor periodístico, nos ayudamos, ¿verdad? Y creo que no deberíamos en los demás países permitir que nos suceda estas eh, incumplimientos de criterios, ¿verdad? De procesos. Gracias, Mario Alejandro. Gabriela, te hice una consulta previamente sobre el tema de la dolarización, pero me gustaría empalmarlo con esta reflexión también sobre qué cambios deberían tomar los países. Uno de ellos, por ejemplo, el control financiero es clave, me parece, pero ¿qué otras cosas surgen de la realidad de Ecuador? Gracias, Carlos, para aumentar pues, los valiosos comentarios de María Alejandro. El tema del control financiero, claro, Ecuador, fíjate que tenemos una población en la cual, si es que hay algún consenso aparte del apoyo a la selección nacional de fútbol, en el Ecuador es del apoyo a la dolarización. O sea, realmente, habiendo vivido muchísimas décadas de impresión de dinero, como pues lamentablemente se fue de las manos de un país como Argentina, en Venezuela, el haber contado con la fortaleza de una moneda que no podíamos controlar, creo que fue lo que en gran medida protegió en algo al país de pues gobiernos que tenían todo este afán del dispendio y del populismo utilizando la impresión de moneda. Entonces, en ese sentido hay un gran consenso en el Ecuador que pues el dólar es una de nuestras grandes fortalezas. Sin embargo, te pone ciertas limitaciones también. Es una economía muy cara. En realidad somos poco competitivos, por ejemplo, en lo laboral con respecto a otros países. Y en el término del financiamiento del crimen organizado, pues obviamente se vuelve una herramienta porque además somos una economía muy poco bancarizada. Entonces, en el Ecuador hay una economía paralela que se maneja en efectivo de manera irregular porque no paga impuestos, porque no está bancarizada, porque no se registra bajo ningún registro local de ninguna forma, que asciende más o menos a los 30.000 millones de dólares, dicen quienes estudian este tema. El gobierno, por ejemplo, no te da cifras porque dice, bueno, eso es una economía ilegal y nosotros no tenemos información. Entonces también hay como ese tema de taparse los ojos. Creo que la prensa, en muchos sentidos, durante mucho tiempo, estuvo con este tema de no, aquí el narcotráfico no es tan grave porque no había violencia explícita y fue también una de las formas en las cuales pues se fue permeando por la sociedad. El tema de, creo como al respecto del lavado de activos, la prensa sí hace un esfuerzo y tiene que seguir haciendo por investigar también el financiamiento paralelo que tienen estas redes locales de crimen organizado que vienen por las extorsiones. Las extorsiones se convierten ya, por lo menos en nuestro país, en un sistema tributario paralelo, donde al que mejor le va tiene que pagar más. Y en muchos casos, pues son incluso empresas que hacen lo posible por además pagar ambos sistemas tributarios, el oficial y el sistema tributario que te impone el crimen, que es a través de las extorsiones, y no hay otra forma de operar para muchas empresas en muchas zonas, y para lo cual pues ese control tenemos que quizá ir compartiendo mejores prácticas en la región para saber cómo se puede sugerir la denuncia y el tratamiento de este tremendo impuesto que se les pone también a las empresas en todo el país. En Ecuador también es un problema la minería ilegal. Siendo un país que tiene grandes recursos mineros, en el Ecuador operan únicamente 2 minas legales y todo el resto de la minería es minería ilegal. A vista y paciencia del Estado y las autoridades, porque se sabe dónde están estas operaciones, mucho de esto es lo que ocurrió en Ecuador bajo una figura de territorios ancestrales que se otorgó a ciertas nacionalidades indígenas que pues el Estado les permitió que tengan además unas milicias locales que se llaman guardias indígenas, me parece, que son las que controlan el territorio e impiden pues el control de la autoridad nacional, ya sea a través de los militares o a través de la policía, de ingresar a estos territorios. Y en estos territorios también hay rutas de narcotráfico,
hay minería ilegal, que son operaciones bajo las cuales se van financiando estas redes locales, ¿no? De tránsito y de exportación de drogas. Creo que eso es algo a lo que también hay que echarle el ojo. Y por último, rescatar el tema de la institucionalidad. Pues cuando llegas a una situación lamentable como el Ecuador al respecto de la calidad de las instituciones, realmente es una cosa que se va permeando a toda la sociedad cuando tienes un sistema educativo que pues perdió hace muchos años con esta idea del progresismo, abandonó todo lo que son clases de cívica, de valores, y realmente la sociedad fue perdiendo espacios muy valiosos de fomento de valores, con lo cual, pues, incluso desde dentro de las familias se perdió un poco la esperanza. Entonces, tienes muchísimas familias al interior del país que no logran ver, pues, un mejor futuro y que sienten que el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico son sus únicas vías de salida económica para alimentarse la próxima semana, ni hablar del futuro de sus hijos, ¿no es cierto? Eso se ve muchísimo en Ecuador, que hay como una desesperanza en la cual se siente que ya el ideal es ser narco. El ideal es para muchas niñas ser la esposa del narco, ni siquiera la empresaria del narco es la esposa del narco. Y es realmente falta de dentro de nuestros países también de ponerle el ojo a la importancia de rescatar las redes de asistencia social que tienen que ir de la mano con la lucha contra el narcotráfico y el crimen, porque si es que a estas personas no se les educa, en nuestro país sí hay un déficit, hay mucho ojo en el tema de seguridad, tenemos una consulta popular el domingo, donde se van a tratar muchos temas de las facultades que tendrá el ejército para controlar el crimen y ese tipo de cosas sobre la política de seguridad, pero nada hace el gobierno para por lo menos comunicar cuál es su plan sobre mejorar el sistema de salud, mejorar las redes de asistencia social y tratar de dar a las personas un sustento en lo que encuentran otro trabajo que no sea el crimen. Porque esos son los temas principales que se pueden aprender del caso de Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, Daniel, sin duda que muchas de las cosas que nos han transmitido Mario Alejandro y Gabriela son realidades que, si bien no se desconocen, conviene repasar y tomar en cuenta en la realidad argentina, y tal vez parte de las que ya vivió Rosario también sean enseñanzas para otras regiones del país que están momentáneamente fuera de ese fenómeno, ¿no? Sí, sí, claramente Ecuador y Guatemala son espejos de posibles futuros para la Argentina, como también lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Colombia, México. Y creo que hay muchos aprendizajes ahí, ¿no? Sobre todo de algunos errores como la naturalización de los ataques, ¿no? Cuando se Ujú. empiezan a multiplicar, eh, a veces el periodismo tiende a normalizar y la sociedad, por lo tanto, también lo hace. Creo que en la Argentina ahí tuvimos una lección con el caso Cabezas, donde se fijó un límite, ¿no? Una línea que no fue nunca más traspasada. Y otro tema Recordar que está conectado. José Luis Cabeza, que fue un fotógrafo de una revista nacional que fue asesinado, luego se avanzó en el caso por un empresario que no quería ser identificado, digamos, o mandado a matar por él. Según fue. Exactamente. Y bueno, y eso trazó un límite, mostró un periodismo unido y luego una sociedad unida, que evitó que eso se replicara, ¿no? Y por otro lado, lo que vemos mucho en México, que son las divisiones, ¿no? Las competencias entre medios, entre periodistas. La Argentina afortunadamente tiene un gremio, una industria muy unida, con organizaciones como ADEPA muy representativas, muy diversas, o como FOPEA, ¿no? Que incluye a periodistas con posiciones y estilos muy distintos, pero que ante este tipo de situaciones se unen, ¿no? Y esto creo que también conecta respecto, y hay debate, a ver, debate sobre, en estas amenazas al periodismo, muchas veces el periodismo es el vehículo para transmitir mensajes del narco, ¿no? Narcos que asesinan a alguien en una hora, en el prime time, para que eso se reproduzca en las pantallas de televisión y en las redes y se genere un enorme terror. Bueno, hay todo un O las debate pendiente sobre amenazas eso, a Di María, el jugador de fútbol de la por ejemplo, selección, o a la familia de la familia Messi, de ¿no? Messi, la familia política de Messi.
Bueno, todo eso, cómo tratarlo, cómo evitar convertirse en vehículo de la transmisión de esos mensajes, cuáles son los abordajes adecuados, cómo trabajar en conjunto. En Rosario ya se vieron, por ejemplo, eliminar la competencia, ¿no? Que los periodistas de los distintos canales, o de las radios, de Ok. los diarios, vayan juntos a los lugares donde se cometieron crímenes a cubrir y eliminar la competencia en ese campo, ¿no? Y por otro, por arriba de esto es la importancia de tener un periodismo fuerte, sustentable, preparado ante estas circunstancias, ¿no? Es una oportunidad también para que la ciudadanía tome conciencia de la relevancia estratégica de la prensa y del daño que cometen los gobernantes, y en la nueva gestión en la Argentina eso está sometido a prueba ante los ataques que le hacen a periodistas y a medios, ¿no? Finalmente lo que se está dañando es la posibilidad de que ese periodismo ilumine las zonas oscuras de la sociedad y evita que crezcan estos flagelos en nuestra comunidad, ¿no? Gracias Daniel, gracias Gabriela, gracias Mario Alejandro. Bueno, ha sido sin duda un panel muy valioso por la realidad que se está viviendo y sin duda que la Asamblea de Córdoba va a ser una nueva oportunidad para abordar la situación que se vive en Rosario y las formas de abordar este tema y de que realmente se coopere entre medios y periodistas para encontrar formas o protocolos de defensa que permitan hacer una cobertura apropiada de la realidad sin ayudar a la difusión de las amenazas que hacen la narcodelincuencia. Carlos, creo que es el turno para hacer el informe sobre Haití. Lo tenemos a Javier Valdivia esperando ya desde hace un rato, así que te doy la palabra a ti para que lo presentes. Claro, muchas gracias, Carlos. Súper interesante la presentación. Gracias, Gabriela, Daniel y Mario Alejandro por todo. Eh, Tuvimos que hacer una modificación desafortunadamente por un problema técnico, entonces vamos a pasar ahora con Javier Valdivia Olaechea, que es vicepresidente regional para Haití, para hablar de la grave situación que está viviendo ese país y el impacto que está teniendo en la prensa. Vamos a hacer 10 minutos, Javier, y luego seguimos con el calendario como estaba. A la 1 p.m. vamos a hablar sobre el tema de procesos electorales, desinformación y violencia, con representantes de Estados Unidos, México, El Salvador, Venezuela, y tal vez se sume Chile. Y el que teníamos programado sobre estigmatización, conflictos políticos, acoso judicial, se va a mover una hora antes. Así que muchas gracias, Javier, adelante, y muchas gracias por estar. Javier, estás en mute, estás en silencio. Exacto, exacto. Repito entonces, gracias Carlos, gracias a todos, buenos días. Mucho gusto a los demás colegas que me escuchan, que nos escuchan en esta oportunidad. Como bien decías, Haití atraviesa posiblemente uno de sus peores momentos de su historia, uno de los peores momentos de su historia. Y justamente hace un par de días, se cumplió un mes del anuncio de renuncia del primer ministro Ariel Henry, eh, luego de la presión devastadora, diría yo, de las pandillas que lo obligaron a desviar el avión en el que regresaba de Kenia y lo llevaron al exilio finalmente. Sin embargo, en este mes no ha habido un progreso significativo más que la creación de, como todo mundo, como todos sabrán, de la creación de un consejo presidencial de transición y que además puso en evidencia la, tengo que decir, la gran incompetencia de los políticos haitianos, porque resulta que el decreto que finalmente publicó el gobierno, primero que se filtró el viernes pasado, todo el mundo, incluso organizaciones como la ONU, la Unión Europea, la OEA saludaron la discusión, la publicación de este decreto, que finalmente el gobierno tuvo que admitir que no lo hizo, se filtró. Pero además era un decreto que no respetaba el acuerdo político que los integrantes del Consejo habían aprobado.
como un prerequisito para la publicación del decreto que finalmente le da la potestad al Consejo para iniciar la transición. En medio de todo este caos, la prensa haitiana sobrevive como puede. En el mes que nos toca tratar, en esta reunión de medio año, se produjo una muerte, la muerte del compañero Nerval Pierre Vilat. No fue un ataque premeditado, pero se produjo en medio de esta inseguridad, de este caos que vive Puerto Príncipe ahora, tomado prácticamente por las pandillas que impiden la realización de una vida normal, que han acorralado a la población, cuyas acciones han acorralado a la población al ostracismo, a la sobrevivencia. 3 periodistas fueron secuestrados también, 6 resultaron heridos, uno de ellos, Jean Margin, perdón, perdió un ojo en una cobertura. Y los ataques y las agresiones continuaron. Es decir, que Haití sigue estando el periodismo haitiano sigue estando en el blanco de los ataques, del peligro, del ejercicio del periodismo. Uno de los más peligrosos, ya se ha dicho varias veces, la CIP lo ha manifestado con frecuencia, la gravedad con que se desenvuelven los periodistas. Pero esta situación también ha llevado a acciones concretas, como recientemente la firma de un manifiesto. 90 periodistas haitianos firmaron un manifiesto al que se sumó los Reporteros Sin Fronteras, para pedirle a la comunidad internacional que presten atención a Haití y también que acudan en defensa del periodismo haitiano. Si no es por ellos, esta crisis se dio a conocer, como se dan todos los hechos, gracias a un periodismo independiente, atrevido, arriesgado, sufrido, como es el haitiano. Luego, por supuesto, cuando ya la magnitud de la crisis se extendió tanto, claro, los grandes medios centran su foco ahí. Pero si no es por los periodistas haitianos, esto no se conoce nunca. Entonces, está esa acción. Otros medios, como La Voz de América, también elaboró un reportaje muy extenso, muy bien logrado sobre los riesgos para el ejercicio del periodismo, y nuestra propia organización estamos trabajando en un informe especial sobre la situación de la libertad de prensa y de expresión en Haití. Un informe que parte de uno de los peores años que tuvo la prensa haitiana, que fue el 2022, cuando 9 colegas nuestros fueron asesinados. Y hasta la fecha, ninguna persona ha sido sometida ni siquiera investigada por uno de estos crímenes, salvo un caso, otros casos, que organizaciones locales persiguen y tratan de aclarar. Entonces, hablaba de este informe. Este informe se centra, se gira en torno a 3 ejes fundamentales, que es la precariedad, como lo hemos planteado en la CIP internamente, la precariedad con que nuestros compañeros deben trabajar cada día, la inseguridad, porque la precariedad es una cosa, los medios que tienen no son suficientes, los sueldos, imagínense, si normalmente en América Latina los sueldos de los periodistas son bajos, imagínense un país como Haití, son miserables. Y esa precariedad los lleva, ya se han publicado informes sobre esta situación, los lleva a hacer otras cosas, a trabajar en otras cosas, en otras áreas que no son de su competencia. La inseguridad, que es evidente, por supuesto, no vamos a repetir, y la impunidad, que es uno de los principales problemas. Retomando de nuevo el tema del año 2022, cuando con los 9 compañeros muertos existe, y esto se evidenció también el año pasado, cuando el índice de impunidad global ubicó a Haití por primera vez en el 3er puesto, yo creo que después de Somalia y de otro país.
En fin, este es a grandes rasgos la grave situación que existe en Haití en este momento. No hay vistos, no hay posibilidades, creo yo, que se resuelva pronto la crisis. Finalmente ayer el gobierno por fin publicó el decreto que todo el mundo esperaba, eh, validando la creación de la designación de los miembros. Son 7 miembros con derecho a voto y 2 observadores, pero además de esta iniciativa para lograr una transición pacífica, existen movimientos internos, aparte de, de las pandillas, por supuesto, que rechazan cualquier eh, regreso a la institucionalidad. Existen grupos de la oposición que también se oponen, que tienen sus propias fórmulas, por ejemplo, la de designar a un presidente provisional y que caiga y que la presidencia caiga en manos, recaiga en el presidente del Tribunal de Apelaciones, por ejemplo, que es el máximo organismo de justicia allá. Entonces, hay una serie de escollos que van a seguir poniendo a la prensa en medio de ese riesgo constante con que tiene que, eh, que trabajar. El título de este panel era Recomendaciones para Haití. Yo creo que Carlos ha estado trabajando en eso con mucho interés. Básicamente, creo que la condena principal de la situación debe ser una de las principales manifestaciones de la organización, la condena de esta situación, de la indefensión que existe, de la impunidad y la precariedad. Una expresión de solidaridad también sería buena para con nuestros colegas y sobre todo, bueno, todo el apoyo que podamos brindarles, ¿verdad? Desde nuestras posiciones, todo eso es digno de debate. Carlos. Muchas gracias, Javier. Un par de preguntas antes de que vamos a dar cabida al próximo panel. ¿Cómo sientes, digamos, la atención de la comunidad internacional a Haití? Es difícil, digamos, por la situación que vive, pero además la falta de atención de la comunidad internacional en general, ¿verdad? Exacto. Ajá. ¿Crees que hay más atención? ¿Crees que, digamos, la situación requiere de un mayor apoyo de las organizaciones defensoras de periodistas, de las organizaciones de derechos humanos, de la comunidad internacional en general? Definitivamente, definitivamente. Y creo que esto es producto también de una mala coincidencia. El mundo enfrenta un conflicto entre Ucrania y Rusia que prácticamente acapara toda la atención del mundo y a la que se sumó el conflicto en el Medio Oriente. Entonces Haití siempre pasa a un segundo plano porque después del estallido, es decir, después de la salida del primer ministro, después de que se supo cómo las pandillas se avolcaron sobre Puerto Príncipe, sobre la capital, recién la prensa mundial se fijó en Haití. Después de muchos años, yo creo que desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021, que fue cuando la prensa mundial volvió a enfocarse en Haití y la comunidad internacional, ocurrió lo mismo ahora. De pronto se olvidan de que Haití existe y hasta que vuelve a estallar una situación como esta, por ejemplo, y la comunidad vuelve sus ojos, pero esta vez yo creo con el riesgo de que se haga muy poco. No sé qué líder hace unos días se estaba quejando. Yo creo que el propio presidente de la República Dominicana, que ustedes saben, comparte la isla hispaniola con Haití y es el principal país afectado, por supuesto, por los efectos de la crisis. Se quejaba o denunciaba que del fondo propuesto por la ONU del fondo de recursos, ¿verdad? En dinero, no se había colocado ni siquiera el 5% o el 15%. Se necesitan 600 millones de dólares
para movilizar a la fuerza multinacional que también está en stand-by. Y de ese dinero, yo creo que no han llegado ni a 45 millones. Entonces, esto demuestra claramente un desinterés total de la comunidad internacional. Claro, apariciones existen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, un comunicado por aquí, un comunicado por allá, pero de hecho, en la realidad no se hace nada concreto, con el riesgo de que esta crisis se extienda permanentemente y bueno, y que produzca que el caos focalizado que existe en Haití se expanda, porque ese va a ser el resultado, tan grave como para República Dominicana, para la propia región del Caribe y para el propio Estados Unidos, que es a donde van a llegar los cientos de miles de inmigrantes huyendo de un lugar donde no se puede vivir. Gracias, Javier. Anunciar también que Javier está en una etapa de recopilación de información para un informe especial que va a publicar la CIP sobre el tema. Gracias, Javier. También importante destacar tal vez lo que salió ayer publicados de Reporteros Sin Fronteras. Tal vez quieras mencionar algo sobre Sí, los intentos de otras organizaciones. exactamente, exactamente. Eso lo mencionaba un poquito antes, cómo este clima de inseguridad, este clima adverso para el ejercicio de la prensa, también mueve voluntades, y hemos visto cómo 90 periodistas, importantes periodistas, desde jefes de redacción hasta reporteros, firmaron un documento con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la necesidad de salvaguardar la libertad de expresión en Haití. Lo que sabemos de Haití es por el trabajo de nuestros compañeros. Y sin su trabajo, ese país estaría hundido y olvidado además. Así que ese tipo de esfuerzos, como el de Reporteros Sin Fronteras, el de los propios periodistas que han asumido su propia defensa, esfuerzos como La Voz de América que se involucró en una historia, yo creo que el Washington Post también publicó hace poco, también un trabajo bastante bueno, y, eh, y nuestro propio trabajo, quiero destacar que la CIP también está preocupada por la situación de los compañeros haitianos. eh, son acciones necesarias y hasta obligatorias, porque no podemos permitir que crímenes, agresiones, ataques queden en el olvido. O sea, no podemos permitir que un compañero nuestro sea asesinado y no se descubra al culpable y sea castigado por eso. Así que digo que todo lo que se pueda hacer por ellos es válido y necesario. Javier, muchas gracias, Javier. Importante este informe de Javier para que la CIP pueda poner la atención sobre esta situación tan grave que vive Haití. Muchísimas gracias. Carlos, creo que ya estamos Sí, listos para pasar al próximo panel, así que muchas gracias. gracias a vos, gracias a Javier. Decías país hundido y olvidado y bueno, seguramente hay muchas razones para que así se sientan, pero ten plena confianza de que de la CIP no los vamos a olvidar y vamos a ayudar a que emerjan nuevamente, a que puedan salir del pozo en el que se ha hundido por el desgobierno, por el descontrol, y que puedan nuevamente volver a ser la primera democracia de América que pueda volver a vivir en libertad, ¿no? Que es lo que todos ansiamos. Así que todo lo que podamos hacer desde la CIP cuenta con nosotros.